Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador están rotas después de la incursión de la policía a la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilo político en la sede consular. Aunque lo que sucedió el viernes 5 de abril parece repentino, lo cierto es que la escalada en la tensión bilateral no es nueva. Desde hace meses, la relación entre ambos países se ha ido complicando. El asalto fue una violación a varios tratados internacionales, pero ¿a qué consecuencias se enfrenta el gobierno de Ecuador? ¿Cómo llegaron al rompimiento de las relaciones? De esta manera comenzamos esta edición de Ampliamente contándoles los antecedentes y los datos más relevantes de este conflicto. Las tensiones entre los gobiernos de México y Ecuador están marcadas por un nombre: Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa. El ex vicepresidente había sido imputado por actos de corrupción como peculado de uso, en el caso de reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto ocurrido en 2016, por lo que un juez había ordenado su detención e ingreso en prisión preventiva, después de que se alojase en la Embajada de México el 17 de diciembre de 2023. En el mes de enero de 2024, Quito anticipó que le negaría un salvoconducto para salir del país, en caso de que el refugio le fuese concedido, por considerar que Glass enfrenta una investigación penal. Sin embargo, la defensa de Glass sostuvo que el asilo le permitiría proteger su integridad física ante la inseguridad en las cárceles ecuatorianas, donde desde 2021 han muerto 460 personas. El 1 de marzo, el gobierno de Ecuador pidió a la embajada mexicana en Quito que autorizara que la policía ingrese a su sede para capturar al ex vicepresidente. Al día siguiente, el gobierno de México rechazó esta petición. Esto complicó la ya difícil relación diplomática de ambos países. Las tensiones entre ambos gobiernos siguieron escalando cuando Ecuador pidió el jueves 4 de abril a la embajadora de México en Quito abandonar el país al declararla persona non grata, tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las últimas elecciones ecuatorianas, en la que fue asesinado un candidato. López Obrador aseguró que en las elecciones de Ecuador, el magnicidio del centrista Fernando Villavicencio, en agosto, hizo que cayera la intención de voto de Luisa González, la candidata de izquierda que lideraba las encuestas. En este escenario ya complejo y tirante, México decide el viernes 5 de abril concederle asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. El gobierno ecuatoriano consideró el asilo a Glass como un acto ilícito, pues el exfuncionario es requerido por presunto peculado y las convenciones internacionales dictan que esa figura no aplica para delitos comunes, según un comunicado. Las imágenes de policías encaramados en las rejas de la embajada mexicana y del jefe de esa misión, Roberto Canseco, forcejeando con uniformados, le dieron la vuelta al globo. El gobierno de México anunció unas horas después el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador y ordenó el regreso de todo su personal diplomático en el país sudamericano. Quito retiró a sus funcionarios de la embajada en la Ciudad de México, pero mantiene abiertos sus dos consulados. Cabe destacar que en los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del gobierno de Correa, como el ex canciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira. Lo sucedido en la embajada mexicana en Quito hizo reaccionar casi de inmediato a más de una decena de países latinoamericanos. Los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y Chile rechazaron enérgicamente la incursión policial, al igual que los derechistas de Perú y Argentina. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también se unieron a la condena. La OEA tildó de improcedentes las acciones de Ecuador. Además, rechazó cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Y entre las acciones que siguió adelantando México, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el país llevaría el caso a la Corte Internacional de Justicia. Pero ¿por qué es tan complejo y preocupante lo que sucedió el viernes 5 de abril en la Embajada Mexicana en Quito? Para entenderlo, primero es preciso revisar conceptos básicos de la naturaleza de las misiones diplomáticas y del derecho internacional.
La embajada es una misión diplomática permanente y supone una representación de un país en otro, que se ofrece como anfitrión. El acuerdo entre ambos países se apoya en diferentes tratados de tipo internacional, donde queda registrado el derecho internacional, cuyos principales puntos afirman que todo país tiene derecho a contar con una representación de su tierra en otra, y que dicha embajada tendrá un estatus extraterritorial, sumiéndose a las leyes del país al que representa. De este modo, las embajadas se rigen por la legislatura de su propio estado, sin importar el lugar donde se encuentren. Cabe mencionar que la sede de cada embajada se encuentra fijada en la capital de cada país, y es el punto de conexión entre un país y otro, la representación diplomática de un gobierno extranjero en el país anfitrión. Es habitual que, en caso de que se inicie un conflicto, un país retire a su embajador para demostrar su disconformidad con el estado anfitrión. No obstante, esta decisión puede ser sumamente nociva para los ciudadanos de su país, que quedarán desprotegidos y deberán prescindir de algunos de sus derechos, si la legislatura del estado anfitrión difiere en gran medida de la de su propio estado. Las relaciones diplomáticas entre los estados, así como el funcionamiento de su sede extraterritorial, están reguladas en la Convención de Viena, que ofrece un marco común en el ejercicio de la diplomacia entre países, emanado de la Conferencia de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esta convención sienta las bases del funcionamiento de la misión diplomática y establece los privilegios y derechos de los embajadores en los países de destino. Se trata de la norma de referencia en esta materia y establece que los locales de las misiones diplomáticas extranjeras, que incluyen la vivienda del embajador, gozan de una protección especial y no pueden ser objeto de ningún tipo de violencia. En concreto, el artículo 22 menciona la inviolabilidad de las embajadas y estipula que los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor, añade el texto, está obligado a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger estos lugares de cualquier intrusión o daño. La acción del gobierno ecuatoriano violó distintos tratados internacionales, entre ellos el principio de extraterritorialidad. Al regreso de este segmento analizaremos todo este hecho y conversaremos con el embajador Gerson Rebanales sobre esta crisis diplomática tan complicada entre ambos países. Al regreso analizamos el tema.